Vega. Vega es un paciente joven, en el cual vemos una dilatación en el eje mayor paraesternal izquierdo de la aorta ascendente, y además la válvula aórtica no llega, tiene un déficit de aposición seguramente por la dilatación aneurismática, si es que no es bicúspide la válvula, pero tiene un déficit de aposición que hace suponer que hay una insuficiencia aórtica muy significativa. Abajo están las medidas de abajo y a la derecha del tracto de salida del ventrículo izquierdo, 2,7 centímetros, y el diámetro aórtico a nivel sinusal, 6,3 centímetros, sinotubular, 5,9, y porción proximal de aorta ascendente, 6,6 centímetros. Con Doppler color se observa la insuficiencia aórtica y una insuficiencia mitral y una gran hiperquinesia del ventrículo izquierdo. Arriba tenemos la raíz aórtica, la apertura y cierre de la válvula aórtica. Abajo de la izquierda, que quedan separados en 0,6 centímetros la válvula aórtica, y que el jet color que pasa a través de esa apertura es de 1,7 centímetros de grosor. Teníamos 2,7 el diámetro del tracto de salida, 1,7 sobre 2,7 es 63%. La aurícula izquierda mide 5,4 centímetros. Con los que tenemos hasta ahora, ¿qué podríamos decir acerca de cuál es la severidad de la insuficiencia aórtica? ¿Y cuál sería la etiología de esta insuficiencia aórtica? Bien, recordemos de la clase que se dio hace unas semanas de insuficiencia aórtica, que la causa puede ser valvular o aórtica. Dentro de las valvulares está la adquirida, endocarditis, fiebre reumática o degenerativa, calcificación, que en ninguno de estos casos tiene este paciente, y congénitas, bicúspide aórtica, que no sabemos hasta ahora si este paciente tiene una bicúspide, y el prolapso valvular aórtico, que aparentemente no parece tener. Y que la segunda, entonces, gran grupo de etiológico es la raíz aórtica, el aneurisma aórtico y la disección aórtica. Este paciente tiene un aneurisma aórtico como causa. Nos falta saber si ese aneurisma aórtico también se asocia con una bicúspide, asociación que no es rara. El ventrículo izquierdo está muy dilatado, 9,8 y 7,5. Fíjese que la masa es de 6,61 gramos.
La fracción de acortamiento es de 24%, es decir, que es baja para una insuficiencia aórtica, y la fracción de lesión por Threshold también. Es decir, que hay una disfunción sistólica leve, sin alteraciones, por lo que vimos hasta ahora, regionales de la contracción. El grosor de las paredes 0,9 y 0,8, es decir, que no están engrosadas por grosor, aunque sí tiene un gran aumento de la masa ventricular. La válvula aórtica es trivalva, ahí se ve muy bien, prácticamente no cierra, y en ese no cierre se produce una regurgitación que pasa central y posterior. Fíjense que la que más retraída está es la sigmoidea coronariana izquierda, que no se mueve mucho. También se ve ahí a la derecha un jet de insuficiencia pulmonar. La arteria pulmonar, las dos ramas de la arteria pulmonar y un registro de insuficiencia pulmonar con un gradiente de fin de diástole de 18 milímetros de mercurio. A esto hay que sumarle la presión venosa central para decir cuál es la presión diastólica pulmonar. Ventrículo izquierdo en eje menor. Fíjense la dificultad de apertura de la válvula mitral, seguramente por el jet de insuficiencia aórtica, y a la derecha el temblor, y además que la válvula mitral se semicierra y se vuelve a abrir, lo que indica un gran aumento de las presiones diastólicas. Acá se observa la vista en 5 cámaras apical, a la izquierda con Doppler color, a la derecha sin Doppler color. Se ve que la insuficiencia, el jet color de la regurgitación aórtica es grande, ocupa casi todo el tracto de salida, y que la insuficiencia mitral parece leve. Las aurículas están dilatadas, la aurícula derecha 36 centímetros cuadrados, la izquierda 45, el paciente por supuesto está fibrilado, se ve abajo en el electro, en todos los trazados. A la derecha tenemos el Doppler pulsado del flujo de entrada del ventrículo izquierdo, que está contaminado por el jet regurgitante aórtico que impide medirlo bien, pero en un latido, en el cual se ve, parecería tener una onda la onda E, y luego una pendiente de desaceleración rápida, 122 milisegundos, lo que indicaría que tiene un flujo restrictivo. A la izquierda se observa el Doppler continuo pasando lo más paralelo posible al flujo transvalvular aórtico. En la sístole hay un aumento de velocidad con un gradiente máximo de 17 milímetros de mercurio, velocidad 2,05 metros por segundo y un gradiente máximo de 17. Como este paciente no tiene una estenosis valvular, ya vimos que la válvula no tiene dificultad de apertura, esto es exclusivamente debido a hiperflujo. En la diástole se ve en un latido, en
en el anterior el que está medido, pero en el siguiente también, una pendiente de desaceleración rápida. 7,7 metros por segundo al cuadrado. Y un tiempo de mi presión muy corto, 160 milisegundos. Ambos signos de soporte de estenosis aórtica severa. Acá vemos arriba, a la izquierda, la vena cava inferior que colapsa apenas, está dilatada, mide 2,4 centímetros y colapsa poco, y la señal de insuficiencia anticuspidia, que con esa vena cava inferior así, que le tenemos que sumar entre 15 y 20 milímetros de mercurio, significa que la presión pulmonar es de 60 milímetros de mercurio, más o menos, si le sumamos 20. A su vez, la presión diastólica pulmonar sería 38, o 18 más 20. Es decir, que tendría una hipertensión pulmonar de grado moderado, por lo menos moderado, entre moderado y severo. 60, 38. 60 de sistólica pulmonar, 38 de pulmonar. A la izquierda se ve la aorta abdominal y tiene un flujo holodiastólico bien marcado. Si bien está taquicárdico, porque la taquicardia puede simular, puede acortar la diástole, este flujo es bien holodiastólico, es muy grande, es mucho lo que pasa debajo de la línea de base. La aorta descendente torácica a la derecha tiene una velocidad final de 0,32 y 0,39, más de 0,20, y además la aorta transversa, el callado, está dilatado, 3,7 centímetros. Como era de esperar, en este paciente el estrés longitudinal global fue de menos 13,6%, es decir, muy alterado, aunque se sospechó, luego no lo tuvo en el cateterismo, que hubiera alguna lesión coronaria apical, pero también la pérdida del gradiente hacia el ápex, que siempre es mayor el strain en el ápex, es un indicio de una marcada alteración de la función sistólica. En conclusión, podemos decir que el paciente tiene una insuficiencia aórtica severa con era 63%, ¿no? Con flujo holodiastólico reverso en la aorta abdominal, por déficit de aposición de las valvas, por dilatación aneurismática de la porción sinusal, sinotubular y aorta ascendente, proximal y transversa también, dije, 3,7, es dilatada la aorta, el callado. Podríamos agregar que la válvula tiene 3 cúspides y que la pendiente de desaceleración es de 7,7 metros por segundo al cuadrado y el preso Hartain también estaba acortado. El diámetro aórtico está aumentado, 6,3 y 6,6 como dice ahí, más callado 3,7. El ventrículo izquierdo está severamente dilatado con grosor parietal normal, sin alteraciones segmentarias de la contracción, con disfunción sistólica leve, fracción de eyección 48 a 50%, flujo mitral restrictivo, puesto que tiene un tiempo de aceleración de 122 milisegundos, la aurícula izquierda está severamente dilatada y la derecha también. El ventrículo derecho tiene función sistólica normal, la vena cava inferior está dilatada sin colapso inspiratorio, hipertensión pulmonar moderada severa, ponen entre 55 y 60, nosotros calculamos eso. No se observa grado pericárdico, le faltaría que tiene una presión diastólica arterial pulmonar de 38 y una insuficiencia mitral leve. Es decir que hemos terminado
el estudio de Vega Martín, el análisis del estudio de Martín Vega, de Vega. Ante un paciente como este Vega, debe responderse lo que siempre se debe responder ante un paciente con insuficiencia aórtica. ¿Cuál es la severidad de insuficiencia aórtica? ¿Cómo está el ventrículo izquierdo y cómo está la aorta? ¿Y cuál es la conducta? Aunque ya lo dijimos, vamos a listar todos los elementos que definen el grado de severidad de la insuficiencia aórtica. Este cuadro resume los hallazgos que permiten diferenciar a una insuficiencia aórtica como leve, moderada o severa. Los primeros dos elementos son el mapeo del jet con Doppler pulsado y el agrupamiento y la intensidad de la señal con Doppler continuo, cosa que ha sido abandonada. Es decir, esto no tiene ya valor para determinar si una insuficiencia aórtica es leve, moderada o severa. Los siguientes ítems son la pendiente de desaceleración, menos de 2 y más de 4 metros por segundo al cuadrado para determinar que es leve, moderada o severa. El pressure half time mayor de 800, es decir, caída lenta, y menor de 200 para moderada o severa. El flujo en la aorta descendente torácica, que puede estar en cualquier insuficiencia aórtica, pero que en la insuficiencia aórtica severa es mayor de 0,2 centímetros por segundo la velocidad en el final de la diástole. El flujo en la aorta abdominal, que es específico de insuficiencia aórtica severa, si excluimos al ductus, que también es un retroceso hacia arriba de la aorta de la sangre que va al ventrículo izquierdo o que va a la arteria pulmonar en el ductus. La vena contracta, 0,3 y 0,6 son los límites que dividen a leve, moderada y severa. El diámetro de la base del jet comparado con el diámetro del tracto de salida, con límites de 25, 65 para leve, moderada y severa. La fracción regurgitante, que no se suele sacar porque para eso hay que hacer el método de Doppler cuantitativo convencional, y por el método de Pisa, la medición del orificio regurgitante, donde los límites son 10 y 30 milímetros cuadrados, y el volumen regurgitante, que en este caso es igual al de la insuficiencia mitral, 30, 30, 60 y 60. Ahora bien, ¿cuáles de estos signos son más importantes? ¿Cuáles hacemos primero? Lo primero que hacemos es el diámetro de la base del jet comparado con el diámetro del tracto de salida y el flujo en la aorta abdominal para ver si es holodiastólico reverso. Con estos dos elementos, en general, podemos certificar que la insuficiencia aórtica es severa o no severa. En algunos casos, el diámetro de la base del jet no es suficiente, el jet es excéntrico y no se puede medir muy bien. En muy pocos casos no se puede registrar adecuadamente el flujo en la aorta abdominal.
o tiene una señal inconstante, por momentos solo diastólico y por momentos no, pero esto es bastante raro. Podemos recurrir a lo que está acá con flechas celestes, la vena contracta, que es bastante fácil de medir en las insuficiencias aórticas leves y a veces un poco más difícil en las severas, pero que digamos que en más del 50% de los pacientes se puede medir satisfactoriamente, y además es muy fácil y se obtiene en la mayoría de los pacientes el flujo en la aorta descendente torácica, que si tiene una velocidad final en fin de diástole alta, es un signo de soporte para decir que la insuficiencia aórtica es severa. Las dos flechas que se agregaron ahora, las grises de la tercera y cuarta línea, son también signos de soporte, pero que tenga una pendiente y un Pressure-Gafstein coherentes con la severidad de la insuficiencia depende de el ventrículo izquierdo, si el ventrículo izquierdo está más o menos hipertrofiado y de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo. Por último, aunque muy pocas veces se realiza, en circunstancias de duda, después de todos los otros elementos que citamos, se puede realizar el orificio regurgitante efectivo y el volumen regurgitante, como se explicó o se puso en ejercicios de las primeras 2 o 3 semanas del curso. Me permito hacer una digresión acá con respecto a la fracción regurgitante y al volumen regurgitante. Muchos estudios de resonancia magnética indican que no es posible utilizar valores cercanos de volumen regurgitante y de fracción regurgitante en la insuficiencia mitral y en la insuficiencia aórtica, ya que la insuficiencia mitral es una sobrecarga de volumen y la insuficiencia aórtica es una sobrecarga de volumen y de presión, que se adapta menos, la insuficiencia aórtica, a los volúmenes regurgitantes, a la fracción, al volumen que regurgita, ¿no? Y entonces consideran estos trabajos de resonancia magnética que es más precisa la cuantificación de la insuficiencia aórtica por resonancia, y que los valores de corte de la fracción regurgitante y del volumen regurgitante son menores. Es decir, que una fracción regurgitante por resonancia magnética sería el corte en 40% y del volumen regurgitante de 50 y no 60, como la bibliografía basada sobre todo en la ecografía y lo de las guías indica. Por supuesto que la resonancia magnética aporta otras cosas, aporta un volumen de fin de diástole también límite, que es un poco más preciso que el diámetro de fin de diástole, que se considera no muy importante en ecografía, más el diámetro sistólico, y que aporta también como parámetros de severidad y de necesidad de reemplazo la fibrosis miocárdica, ya sea con realce tardío con gadolínio o por aumento del volumen extracelular.
Y por último, recordemos que lo habitual es que el ventrículo izquierdo esté dilatado en la insuficiencia aórtica severa y a veces en una moderada, y que siempre hay un elemento más. La insuficiencia aórtica severa tiene una diferencial aumentada y una mínima baja. Y después de esta progresión en los índices para valorar la severidad de la insuficiencia aórtica, vamos a contestar las otras dos preguntas. ¿Cómo está el ventrículo izquierdo y la aorta? Y derivado de eso, ¿cuál es la conducta? Pero en los últimos años ha habido algunos cambios en la toma de conductas en la insuficiencia aórtica. Repasémoslos. Estas son las indicaciones de cirugía de la Sociedad Europea de Cardiología. Y de estas indicaciones, este paciente cumple, si estuviera asintomático, la primera, fracción de eyección menor de 50%. Y además cumple, si estuviera asintomático, que el diámetro de fin de diástole es más de 70 milímetros y el de fin de sístole es más de 50 milímetros. Pero además tiene otra condición que es indicación de cirugía, y es que tiene más de 55 milímetros de diámetro de la raíz aórtica, como se ve en la parte inferior del diapositivo, sin ser un Marfan, que tiene un límite más bajo, y sin tener una bicúspide. 55 es indicación de cirugía. Desde lo que dijimos hasta a la actualidad pasaron los consensos de 2006, 2008, 2014 y 2020 del American College American Heart, de 2012, 2017 y 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología. Voy pasándolos algunos, pero no los quiero detallar. Si quieren ustedes ver las figuras, porque en última instancia lo que interesa es la conclusión final a la que se fue llegando a medida que fueron fomentando la experiencia y van los consensos de valvulopatía. En el consenso de la Sociedad Europea de Cardiología del 2021, el último de los que ha aparecido, destaco dos cosas que excepcionalmente puede ser considerada la cirugía en un paciente asintomático con insuficiencia aórtica severa, con una dimensión de fin de sístole de más de 20 milímetros por metro cuadrado en vez de 25, especialmente en pacientes con pequeña superficie corporal, y que también puede considerarse la cirugía siempre en pacientes de bajo riesgo si la fracción de eyección oscila entre 50 y 55% también. No empieza a hablarse ya de que el corte no sea 50, que sigue siendo lo 1, la clase 1, pero esto ya es una 2B para 55% de fracción de eyección. La segunda flecha indica que la reparación de la válvula aórtica
debe ser privativa de los centros seleccionados y muy experimentados en la misma. Esto también pertenece al consenso de 2021, que lo que dice hasta el final es lo mismo que ya dijimos, pero se agrega que cuando la cirugía es primariamente indicada por la válvula aórtica, si la aorta ascendente o la raíz tiene 45 o más milímetros, debe reemplazarse a la aorta. Ante esta parcial discordancia entre las sociedades de cardiología europeas y americanas, hay en general acuerdos, pero hay algunas cosas que son discordantes. Pero vamos a resumir lo que nosotros pensamos de cuándo deben indicarse la cirugía hoy. Cuando hay síntomas, por supuesto. Cuando la fracción de eyección es menor de 50% o la fracción de acortamiento menor de 28%. Si el diámetro sistólico es mayor de 50 milímetros. O, como equivalentes, 26 milímetros por metro cuadrado o 60 milímetros por metro cuadrado por BTG o resonancia. El diámetro diastólico mayor de 70 a 75, con esto no hay concordancia entre las sociedades de cardiología en general, o un volumen de fin de diástole de 150 mililitros por metro cuadrado, o un diámetro de 38 milímetros por metro cuadrado. Se usa poco la relación radio-espesor y algo más el estrés pico sistólico de más de 600 milímetros de mercurio. Esto es, radio espesor por presión sistólica. Hay bastante bibliografía de que cuando en una insuficiencia aórtica se hace una prueba de esfuerzo, si no cumple con el protocolo y tiene una capacidad de ejercicio limitado en pista deslizante, esto es una indicación de cirugía, aunque a pesar de la bibliografía se ha quitado de los consensos. Progresiva dilatación con fracción de eyección normal cuando los diámetros se acerquen a 50 o 70 sin llegar a ellos, pero que vienen acortándose aumentando significativamente. Según lo que explicamos de los trabajos de Clodas, una gran dilatación del ventrículo izquierdo con función sistólica ventricular no muy deprimida es una indicación de cirugía y sobre todo no es una contraindicación casi nunca de no aceptar la cirugía. La dilatación de la raíz aórtica mayor de 55 milímetros es una indicación de cirugía. En el Marfan, 45 a 50 milímetros según haya o no antecedentes de muerte súbita o disección en la familia. Y la bicúspide, 50 milímetros de diámetro. Esto deriva de que no hay casos descriptos de disección
en pacientes con una dilatación de 45 milímetros, menor de 45 milímetros en válvula aórtica bicúspide. Por eso que si hay un aumento del diámetro mayor significativo, aunque no lleguen a 50 milímetros, se tiende también a indicar la cirugía. Algo que no nombré es que en caso de que se requiera evaluar más exhaustivamente la aorta ascendente porque se tiene dudas del diámetro de las distintas porciones, se pueden utilizar la angiotac, la resonancia magnética o el eco transesofágico. Aunque se sugiere para el seguimiento estrecho de un paciente que está en los límites, supongamos, la resonancia magnética para evitar la exposición repetida a rayos X. Repito este diapositivo porque no aclaré que la fracción de eyección, que es menos de 50% indicación quirúrgica, es lo clásico, pero ya hay información sobre que el valor de corte puede modificarse al 55% y ya están en las guías que si el paciente tiene un riesgo quirúrgico no elevado y se opera en un centro de excelencia, el corte puede ser 55%. Y todas estas indicaciones que vemos acá son un resumen de todas las indicaciones de cirugía, solo que lo que está subrayado figura como clase 1 terminante o como los elementos importantes en los últimos consensos de la Sociedad Americana y Europea de Cardiología. Los demás son elementos de mucho valor que no figuran en la guía, pero que nosotros tenemos que considerar entre todos los factores de importancia para el seguimiento, así como un strain que con función sistólica por fracción de eyección normal, un strain de menos de 15% indica que hay deterioro de la función sistólica, aunque aún no esté incorporado a las guías. El mismo consenso de la Sociedad Europea de Cardiología de 2021 que citamos antes, además de las consideraciones especiales y las variadas mediciones que citamos antes, hace previamente una aproximación simple, que es esta. Si hay una dilatación significativa de la aorta ascendente, primer línea violeta, cirugía. Si la insuficiencia aórtica es severa o grave y hay síntomas, cirugía. Y si la fracción de eyección es menor de 50% o el diámetro sistólico mayor de 50 milímetros, equivalente a 25 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal, cirugía. Este grupo y fundamentalmente la primera autora es Elizabeth Clodas, presentó este trabajo hace ya bastante tiempo, 1996, y luego publicó nuevos trabajos sobre el mismo tema, ampliando la casuística y con las mismas conclusiones. Y esas conclusiones son que en pacientes
con extrema dilatación del ventrículo izquierdo. Eran pacientes que todos tenían un diámetro diastólico mayor de 80 y una fracción de eyección baja, muy baja para una insuficiencia aórtica, y en los cuales operados no tuvieron mortalidad. Y la conclusión fue que esa dilatación extrema del ventrículo izquierdo no representa de ninguna manera que el paciente tiene una disfunción miocárdica irreversible, ni es contraindicación para la cirugía, ya que hay una sobrevida aceptable y la función sistólica suele mejorar, aunque es peor el pronóstico cuanto menor sea la fracción de eyección. Y bueno, volviendo a la ecocardiografía, este paciente tiene una pendiente mayor de 4 metros por segundo al cuadrado, como se ve en la tercera línea de estos criterios de severidad. El pulso Capstein era menor de 200 milisegundos. Tiene flujo en la aorta descendente orodiastólico con una velocidad final mayor de 0,2. En la aorta abdominal tiene flujo orodiastólico reverso. El diámetro en la base del jet es grande. No dio 63%, pero está muy cerca del 65%. Y no es necesario sacar el ORE o volumen regurgitante en este paciente, ya que todo, absolutamente todo nos da para severo. Otra forma de decir lo mismo es este diapositivo. Arriba se observa las medidas que el consenso de valvulopatía de la Sociedad Argentina de Cardiología determinó para nombrar a la insuficiencia aórtica como leve, moderada y severa, basándose, como vimos antes, en el ancho de la vena contracta, en la relación entre el colon en el tracto de salida y el diámetro del tracto de salida, el volumen regurgitante, la fracción regurgitante y el beneficio regurgitante efectivo. En el ECOSAC 2008, que es una publicación que se ha hecho en algunas ocasiones por el Consejo de Ecocardiografía de la SAC, está esta valoración muy parecida a la que mostramos antes, en la que sí se incluye la presencia del flujo holodiastólico reverso en la aorta abdominal. Esta es otra forma de agrupar los signos de severidad de la insuficiencia aórtica que vimos antes en los cuadros. Como en la insuficiencia mitral, ponemos signos específicos, signos de soporte y parámetros cuantitativos. Hay 3 signos específicos. La medición de lo que ocupa el color de la insuficiencia aórtica en el tracto de salida. Según ocupe el 25%, 25-45 o más del 65%, es leve, moderada o severa. El grosor de la vena contracta, que es un signo muy específico si se obtiene bien
y se obtiene bien en general desde las ventanas de la ventana paraesternal izquierda y con un NICUIS, es decir, de 50 o 60 centímetros por segundo. La vena contracta de 0,3 y 0,6 son los límites de leve, moderada y severa. El flujo diastólico reverso en la aorta abdominal es específico de insuficiencia aórtica severa, con los reparos que ya se mencionaron: que el paciente no esté muy bradicárdico, lo que puede hacer que no sea holodiastólico y sí haya una insuficiencia aórtica severa, o que esté muy taquicárdico y en consecuencia sea holodiastólico y no haya una insuficiencia aórtica severa. Los signos de soporte que son habituales pero no hacen absolutamente el diagnóstico son que el ventrículo esté dilatado, es imprescindible para que considerar que la insuficiencia aórtica sea severa, y si el ventrículo es normal, posiblemente no sea severa. El preso Haffstein, si es menor de 200, la insuficiencia aórtica es más frecuente que cuando es menor de 200 sea severa, y cuando es mayor de 500 sea leve. Algunos se extienden, para ser más específico esto, hasta 800 milisegundos. O la pendiente de desaceleración, si es chata, menor de 2, si es de 2 a 4 o más de 4 metros por segundo al cuadrado, menor de 2 y mayor de 4 metros por segundo. El flujo holodiastólico reverso en la aorta descendente, si puede estar en la leve, moderada o severa, y si tiene una velocidad final más alta, posiblemente, esto se presenta más en la insuficiencia aórtica severa. Por último, los parámetros cuantitativos, medidos por el método de PISA, el volumen regurgitante y el orificio regurgitante efectivo. Bien, este es el final de este paciente Vega, que tiene una insuficiencia aórtica severa con todos los signos ecocardiográficos, con extrema dilatación del ventrículo izquierdo, por dilatación de la aorta ascendente. Este grupo, y fundamentalmente la primera autora es Elizabeth Clodas, presentó este trabajo hace ya bastante tiempo, 1996, y luego publicó nuevos trabajos sobre el mismo tema, ampliando la casuística y con las mismas conclusiones. Y esas conclusiones son que en pacientes con extrema dilatación del ventrículo izquierdo, eran pacientes que todos tenían un diámetro diastólico mayor de 80 y una fracción de eyección baja, muy baja para una insuficiencia aórtica, y en los cuales operados no tuvieron mortalidad. Y la conclusión fue que esa dilatación extrema del ventrículo izquierdo no representa de ninguna manera que el paciente tiene una disfunción miocárdica irreversible, ni es contraindicación para la cirugía, ya que hay una sobrevida aceptable y la función sistólica suele mejorar, aunque es peor el pronóstico cuanto menor sea la fracción de eyección. Y bueno, volviendo a la ecocardiografía, este paciente tiene una pendiente mayor de 4 metros por segundo al cuadrado, como se ve en la tercera línea de estos criterios de severidad. El preso Haffstein era menor de 200 milisegundos. Tiene flujo en la aorta descendente holodiastólico con una velocidad final mayor de 0,2. En la aorta abdominal tiene flujo holodiastólico reverso. El diámetro en la base del jet
es grande. Nos dio 63%, pero está muy cerca del 65%. Y no es necesario sacar el ORE o volumen regurgitante en este paciente, ya que todo, absolutamente todo nos da para severo. Otra forma de decir lo mismo es este diapositivo. Arriba se observa las medidas que el consenso de valvulopatías de la Sociedad Argentina de Cardiología determinó para nombrar a la insuficiencia aórtica como leve, moderada y severa, basándose, como vimos antes, en el ancho de la vena contracta, en la relación entre el color en el tracto de salida y el diámetro del tracto de salida, el volumen regurgitante, la fracción regurgitante y el beneficio regurgitante efectivo. En el ECOSAC 2008, que es una publicación que se ha hecho en algunas ocasiones por el Consejo de Ecocardiografía de la SAC, está esta valoración muy parecida a la que mostramos antes, en la que sí se incluye la presencia del flujo holodiastólico reverso en la aorta abdominal. Esta es otra forma de agrupar los signos de severidad de la insuficiencia aórtica que vimos antes en los cuadros. Como en la insuficiencia mitral, ponemos signos específicos, signos de soporte y parámetros cuantitativos. Hay tres signos específicos. La medición de lo que ocupa el color de la insuficiencia aórtica en el tracto de salida. Según ocupe el 25%, 25 o 45 o más del 65%, es leve, moderada o severa. El grosor de la vena contracta, que es un signo muy específico si se obtiene bien, y se obtiene bien en general desde las ventanas de la ventana paraesternal izquierda y con un niquis, es decir, de 50 o 60 centímetros por segundo. La vena contracta de 0,3 y 0,6 son los límites de leve, moderada y severa. El flujo holodiastólico reverso en la aorta abdominal es específico de insuficiencia aórtica severa, con los reparos que ya se mencionaron: que el paciente no esté muy bradicárdico, lo que puede hacer que no sea holodiastólico y sí haya una insuficiencia aórtica severa, o que esté muy taquicárdico y en consecuencia sea holodiastólico y no haya una insuficiencia aórtica severa. Los signos de soporte, que son habituales pero no hacen absolutamente el diagnóstico, son que el ventrículo esté dilatado, es imprescindible para que considerar que la insuficiencia aórtica sea severa, y si el ventrículo es normal, posiblemente no sea severa. El preso Haffstein, si es menor de 200, la insuficiencia aórtica es más frecuente que cuando es menor de 200 sea severa, y cuando es mayor de 500 sea leve. Algunos extienden, para ser más específico, esto hasta 800 milisegundos. O la pendiente de desaceleración, si es chata, menor de 2, si es de 2 a 4 o más de 4 metros por segundo al cuadrado, menor de 2 y mayor de 4 metros por segundo. El flujo holodiastólico reverso en la aorta descendente
si puede estar en la leve, moderada o severa, y si tiene una velocidad final más alta, posiblemente, esto se presenta más en la insuficiencia aórtica severa. Por último, los parámetros cuantitativos, medidos por el método de Pisa, el volumen regurgitante y el orificio regurgitante efectivo. Este es el final de este paciente Vega, que tiene una insuficiencia aórtica severa con todos los signos ecocardiográficos, con extrema dilatación del ventrículo izquierdo, por dilatación de la aorta ascendente.